Buenas noches, el tema del día de hoy es un rechazo de trasplante corneal. Vamos a ver su clasificación, factores de riesgo, el diagnóstico, cómo es el manejo y también la prevención del mismo. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico León. Para empezar, tenemos la definición del rechazo versus el fracaso del injerto. El término rechazo del injerto se refiere a una respuesta inmunológica específica del huésped al tejido corneal del donante. Debe distinguirse de otros fallos del injerto no mediados por el sistema inmunitario, como el fallo primario del donante, donde se define como un edema corneal que nunca desaparece en el postoperatorio inmediato, secundario a deficiencias inherentes en el injerto donante, trauma quirúrgico o tejido almacenado incorrectamente. Sabemos que la Asociación Americana recomienda que las córneas donantes ideales deben tener al menos 2000 células y almacenar durante menos de 7 días. En realidad, el diagnóstico del rechazo solo debe realizarse en injertos que hayan permanecido limpios durante al menos 2 semanas después de la cirugía. Sabemos que la incidencia de rechazo es mayor en el primer año y medio después de la cirugía, pero puede ocurrir hasta 20 años o más después de la misma. Como parte de la clasificación tenemos que saber que puede ser epitelial, estromal o endotelial. El epitelial tiene un menor impacto y responde muy bien a corticoides. En cambio, el estromal vamos a ver infiltrados y se caracteriza por un edema. Y en cambio, el endotelial tiene mayor severidad, se evidencia en líneas de Kodow-South, hay un edema muy importante. También puede dividirse de acuerdo a los estadios con respecto a la cirugía. Temprano es menor a los 6 meses postoperatorio y en cambio tardío es mayor a 6 meses postoperatorio. Algunos factores de riesgo en el caso de que hagamos una QPP pueden ser una inflamación preoperatoria, neovascularización corneal, es decir, en más de 2 cuadrantes, edad joven del destinatario, sinequias del iris al margen del injerto, injertos demasiado grandes, una historia de enfermedad inflamatoria, cirugía ocular previa, suturas sueltas o rechazo previo del injerto. Y también puede ser un uso previo de medicamentos o cirugía para el glaucoma. En el caso del DSEQ, los factores de riesgo pueden ser raza afroamericana, un glaucoma ya en el paciente o una pio sensible a los asteroides. Además, se ha asociado a la infección herpética como el rechazo del halo injerto corneal y se ha hipotetizado que ocurre simultáneamente o de forma sinérgica. Un estudio demostró que las pruebas de PCR positivas para el virus del herpes fueron significativamente mayores en pacientes con rechazo del halo injerto endotelial corneal. Ahora vamos a ver el diagnóstico. Sabemos que los signos más comunes del rechazo del injerto va a haber edema corneal, precipitados queráticos en el injerto corneal, pero no en la córnea periférica del receptor, vascularización corneal, infiltrados estromales, una línea de Kodow, una línea de rechazo epitelial y infiltrados subepiteliales. Podemos realizar algunos exámenes como sería la microscopía especular, el OCT del segmento anterior y los síntomas que va a referir el paciente, una disminución en la agudeza visual, en algunos casos se acompaña de dolor y eritema. Bien, ahora ¿cómo es la gestión? Sabemos que el rechazo del trasplante es una de las complicaciones más difíciles de manejar posterior a una queratoplastia. El manejo y las posibilidades de reversibilidad van a depender de la capa corneal afectada, por lo que es importante evitar en la medida de lo posible el trasplante en un paciente con una inflamación activa. Los injertos corneales realizados mientras el ojo tiene una inflamación activa tienen mayor posibilidad de rechazo. Los esteroides tópicos son el tratamiento principal para el rechazo agudo del injerto y como terapia profiláctica postoperatoria para receptores del trasplante de alto riesgo. Para los rechazos epiteliales y subepiteliales que presentan una mayor tasa de reversibilidad, se pueden usar corticosteroides tópicos 6 veces al día con una dosis decreciente durante las 6 u 8 semanas después. Por el contrario, el rechazo endotelial severo requiere corticosteroides tópicos cada hora. Podemos ocupar el acetato de prednisolona al 1% cada hora
o también el diflubrendanato al 0.5% cada 2 horas en combinación con terapia sistémica, ya sea 40 a 80 miligramos de prednisolona oral al día o una dosis IV de 500 miligramos de metilprednisolona en uno o 3 pulsaciones con o sin betametasona subconjuntival, que puede ser 3 miligramos en 0.5. También se puede considerar el tacrolimus tópico. Dado el alto perfil de los efectos secundarios de los corticosteroides, en donde pueden desarrollarse cataratas, glaucomas o una alteración de la cicatrización e inmunosupresión, se están investigando terapias alternativas. También se puede utilizar lo que serían los inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina y el tacrolimus. Son opciones viables para pacientes en quienes los corticosteroides están contraindicados. Aún la eficacia de la ciclosporina al 0.5% es mixta. Puede sustituirse por corticosteroides tópicos para ayudar en el tratamiento de la respuesta a los esteroides y el glaucoma post-queratoplastía. Sin embargo, hubo una tasa de rechazo del 12% de los pacientes mientras recibían ciclosporina tópica sola, 5 de los cuales se revirtieron con la reintroducción de los corticosteroides tópicos. Por otro lado, en cambio, el tacrolimus puede usarse tópico o sistémicamente. Un estudio demostró que el uso al 0.03% fue eficaz para prevenir el rechazo irreversible en pacientes con trasplante de córnea de alto riesgo sin aumentar la PIO. La administración también puede ser oral de 2 a 12 miligramos al día. También es beneficiosa para prevenir y tratar el rechazo del injerto en pacientes con alto riesgo con una tasa de supervivencia del injerto alrededor del 65%. Algunas nuevas terapias, tenemos que saber que la neovascularización corneal es un determinante importante de la supervivencia y representa en realidad un desafío para restablecer la inmunidad corneal posterior a la cirugía. Se han visto en varios estudios que el uso de los agentes antiangiogénicos como tratamiento de preacondicionamiento en pacientes con alto riesgo inmunitario y neovascularización corneal. Entonces, ¿cómo es la prevención del rechazo corneal? Un uso prolongado de corticoides, monitorización frecuente, un control de la neovascularización, como ya lo mencionamos, con la terapia antiangiogénica, o en algunos casos también se puede ayudar con láser.